Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que nos ha hecho el Instituto de Especialidades Médicas para que en esta ocasión pudiéramos tener un conversatorio sobre el tema de las vacunas contra el coronavirus COVID-19. Y creo que es importante resaltar el que el Instituto de Especialidades Médicas esté aportando desde el punto de vista del compromiso social corporativo que deben tener las instituciones de salud, que no deben limitarse exclusivamente a atender los enfermos, sino que tienen que aprovechar las oportunidades para educar a la población en sentido general sobre los conceptos básicos de salud. Porque la salud es un compromiso no solo del Estado ni de las instituciones de servicios de salud, sino que involucran directamente a la persona, por medio de lo cual se deben convertir en agentes importantes del autocuidado de su propio estado de salud, adoptando estilos de vida saludable. En esta ocasión, creo que para hablar del tema de vacunas, vale la pena, pues, hacer un brevísimo recuento histórico del surgimiento de las vacunas y la importancia que tienen en el área de la salud, porque creo que si se hiciera esa labor, pues pudiéramos de una vez y por todas, pues persuadir, convencer a la población en sentido general de la importancia de las vacunas y el deber de vacunarse como una protección personal y también una protección del colectivo. El tema de las vacunas se remonta hace algunos 400, 500 años, es decir, en la China y en la India. Para esos tiempos eran muy frecuentes las epidemias que diezmaban las poblaciones de los diferentes países, regiones. Tal es el caso, por ejemplo, de cólera, o de la peste negra, o de la viruela. Es decir, que esas epidemias que no se conocían para esa época sus causas, y mucho menos se tenían soluciones, pues mataban muchas personas, millones de personas. Entonces, entre la China y la India comenzaron a utilizar, sobre todo para tratar de combatir a la viruela, pues métodos, digamos, rudimentarios. Pues ellos utilizaban, por ejemplo, la costra seca y la pulverizaban y ponían a pacientes sanos a aspirarla por la nariz. O podían tomar, digamos, un algodón, empaparlo con el pus de las secreciones de la viruela y luego entonces, pues, pegársela a las personas en laceraciones o por vías nasales. Incluso utilizaban en que niños pequeños se ponían la ropa de niños que estaban infectados para de una u otra manera tratar de contagiarlo y buscar la forma de producir. En ese tiempo, desde luego, no se va a hablar de anticuerpos, pero sí de aumentar la defensa para que cuando tuvieran la infección, digamos, por el virus salvaje como era, pues pudieran tener mayor oportunidad de sobrevivir a la misma. Pues ya por el año 1670, por ahí, es en Inglaterra que Edward Jenner, digamos, que observa que las ordeñadoras de vaca que tienen la enfermedad de la viruela bovina, pues se contagiaban de ese tipo de viruela, pero que posteriormente ellas no desarrollaban la viruela humana. De aquí es que posteriormente él
inocula a un niño de unos 8 años, de apellido Phillips, si mal no recuerdo, Jane Phillips, y le inocula la secreción de esa viruela bovina para tratar de producir lo que sería una especie de inmunidad cruzada y evitar la viruela humana que en ese tiempo estaba, como dije anteriormente, diezmando esas poblaciones. En el mismo Londres, digamos 100 años después, pues había una epidemia muy importante de cólera. Y ahí estamos hablando ya alrededor del 1880, 84, cuando Louis Pasteur habla de la teoría del germen y dice que existen una serie de enfermedades que son producidas por microorganismos. Posteriormente, él va a desarrollar por primera vez la vacuna del virus atenuado de la rabia, inoculando a un niño también pequeño que había sido mordido por un perro que tenía la enfermedad. Más adelante ya entonces Robert Koch descubre lo que es el bacilo de la tuberculosis y George Miller, pues descubre el neumococo. Se va suscitando a través de los años pues avances importantes hasta que llegamos al 1920, más o menos, cuando Sabin y Salk pues inventan la vacuna contra la poliomielitis. Es decir, que esa vacuna contra la poliomielitis, que una era de virus inactivado y otra de virus vivo atenuado, que más adelante le diré en qué consisten cada una de ellas, pues era un importante aporte de la lucha contra la poliomielitis, que en esos tiempos mataba miles de niños, y los que se salvaban pues quedaban con parálisis flácida. De modo que ese fue un importante avance. En los años 66, pues ya la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de que se venía avanzando de una manera importante, sobre todo en la lucha contra la viruela, pues establece que la viruela iba a ser erradicada de la faz de la tierra prontamente. Y en el 1977 en Somalia se da el último caso de viruela humana documentada. Es decir, que desde el 1977 no ha habido en todo el mundo ningún caso de viruela. El virus de la viruela solamente permanece en algunos laboratorios, creo que en Estados Unidos, en Rusia, para fines de investigación, y no sé qué otras cosas pudieran derivarse de ahí. De modo que nosotros también conocemos, para no irnos tan lejos, vamos a hablar de nuestro propio país, de lo que ha ocurrido. Es decir, ya nosotros tenemos más de 20 años que no tenemos un caso de poliomielitis. Es decir, que esa enfermedad fue eliminada en la República Dominicana. Pero además solamente existen 2 países en el mundo donde hay circulación del virus salvaje de la poliomielitis, que es en Afganistán y Pakistán. Después no existe poliomielitis en ninguna parte del mundo. Incluso se estableció una estrategia de eliminar la vacuna oral, la Sabin, que tiene el virus vivo atenuado, porque se había visto que algunos pacientes podían desarrollar lo que se llama el polio vacunal, incluso desarrollar parálisis. De modo que hoy en día entendemos que ya ha desaparecido en la mayoría de los países la vacuna oral Sabin y se está utilizando la vacuna inyectada con el virus inactivado. Nosotros
También tenemos otras enfermedades que hemos eliminado, como es el sarampión. Si mal no recuerdo, la última vez que tuvimos un caso de sarampión fue en el 2001. También hemos erradicado la rubeola y el síndrome de rubeola congénita. Existen otras enfermedades prevenibles por vacuna que también las tenemos muy controladas, como es la difteria, como es la tosferina, papera. Aunque tenemos todavía casos de papera y casos de tosferina, pues eso se debe a que no tenemos una cobertura adecuada de la vacunación en la población infantil, que lo ideal es que esté por encima del 90% y sobre todo, preferiblemente por encima del 95% de todos los niños vacunados contra esas enfermedades, para que nosotros no tengamos ningún brote de esas enfermedades. Asimismo, por ejemplo, el tétanos neonatal ha prácticamente desaparecido. Solamente tenemos casos por año, entre 40 a 45 casos de tétanos del adulto. ¿Por qué? Porque esa es una enfermedad que necesita vacuna de refuerzo cada 10 años después de los 6 años. Y esa vacuna usualmente no está en los esquemas de vacunación, por lo cual hay, diríamos, un descuido y tenemos algunas de esas enfermedades. He querido hacerle ese recuento porque es importante que la población tenga conocimiento de que con respecto a vacunas tenemos desde el inicio de manera rudimentaria hasta los avances que tenemos hoy en día con respecto a la fabricación de vacunas, pues han sido sumamente exitosas, y la oportunidad para que muchas enfermedades infectocontagiosas puedan desaparecer algún día del mundo, pues está cimentado en el que podamos desarrollar esas vacunas. Es importante también, a modo de recordatorio, sobre todo para la audición que tenemos, que no solamente es de médicos, sino que es de la población en sentido general, de decirle que el organismo humano de forma natural tiene sus mecanismos de defensa, que van como mecanismo de barrera. Por ejemplo, la piel es el mecanismo de defensa primario contra una serie de agentes físicos, químicos, de bacterias. Es decir, esa es una barrera que impide que penetren gérmenes a nuestro cuerpo. Pero además de la piel, también nosotros tenemos pues las lágrimas. Las lágrimas tienen sustancias que son bactericidas, la saliva. También tenemos los pelos o vibrisas, esos pelos que tenemos en la nariz, pues le obstruyen el paso a partículas importantes para que no lleguen al árbol respiratorio. Pero el moco, también esa sustancia gelatinosa, sirve de pegamento para que muchas partículas, a veces hasta microscópicas, pues queden impregnadas ahí y no lleguen a los bronquios y por qué no a los alveolos, al parénquima pulmonar. También existen una serie de sustancias químicas que intervienen para impedir infecciones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, es decir, el pH ácido en el estómago mata muchas bacterias, hongos, virus. A nivel del intestino también existen mecanismos importantes, tanto de barrera por la mucosa como también por una serie de enzimas que tienen propiedades para impedir las infecciones. Digamos que esa sería la parte externa. Es más, por ejemplo, la tos es un mecanismo de defensa que permite expulsar partículas del árbol respiratorio, asimismo el estornudo. También la fiebre es un mecanismo generalizado de defensa que tiene el organismo, habida cuenta de que muchas bacterias, virus, hongos son sensibles a temperaturas elevadas. De modo que, lejos de tener miedo a la fiebre, pues la fiebre es un mecanismo de defensa y es bueno que una persona que tenga una infección pues tenga fiebre. Se ha desarrollado muchas veces un término que le llamamos fiebrefobia, que
nos preocupamos mucho por bajar la fiebre y no por investigar qué está causando la fiebre. La misma sudoración también es un mecanismo de defensa. Los vellos son mecanismos de defensa. El vello púbico amortigua trauma, también impide que bacterias, sobre todo en el área genital de la mujer, pues penetren una serie de gérmenes que pueden causar infecciones, además del propio pH vaginal. Hoy en día prácticamente eso no existe y esos mecanismos de defensa naturales del cuerpo pues han desaparecido. Por otro lado, también es importante señalarle que existen mecanismos inespecíficos de defensa en el organismo, es decir, hay gérmenes que a pesar de esas barreras físicas, de esas barreras químicas, enzimáticas, pues logran llegar, digamos, y penetrar en el organismo. Entonces viene lo que se llama, pues, los mecanismos inespecíficos de defensa, que todo ser humano lo tiene, organismo vivo. Pues eso está constituido por los llamados glóbulos blancos. Existen los elementos formes de la sangre. Por un lado usted tiene los glóbulos rojos, que son los elementos que transportan el oxígeno a los tejidos y asimismo pues devuelven el CO2 para que sea expulsado a través del intercambio gaseoso en el alveolo pulmonar. También existen los glóbulos blancos y existen varios tipos de glóbulos blancos. Por ejemplo, el glóbulo blanco, el neutrófilo, que es un reactivo de fase aguda, es, digamos, el glóbulo blanco que interviene de inmediato en una infección bacteriana y trata de ir al sitio donde se encuentran los gérmenes junto con macrófago para eliminarlo. De modo que esa es también una barrera de defensa celular inespecífica. Existe otra que es la barrera específica de defensa y es la que tiene que ver con los linfocitos. Es decir, los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco. Es el linfocito B y linfocito T. El linfocito B es el elemento que forma los anticuerpos y el linfocito T es el que guarda la memoria inmunológica, y eso paso inmediatamente a explicárselo. Por ejemplo, que un virus, una bacteria, tiene componentes que se llaman antigénicos. Un antígeno es todo aquello capaz de producir anticuerpos en el cuerpo de un ser humano. Y un anticuerpo es una proteína que se produce a raíz de un estímulo del antígeno para operar en contra de ese antígeno. Y hago eso de manera muy, digamos, llana y sucinta, porque es mucho más complejo de lo que yo le estoy diciendo, porque precisamente en esa área es donde se va a operar el mecanismo por el cual funcionan las vacunas. Pues ustedes saben que estamos en medio de una pandemia. Hace tiempo que se estaba esperando una epidemia que pudiera extenderse a toda parte del mundo y que produjera una situación muy parecida a aquella del 1918, de la mal llamada gripe española, que no fue más que una infección por un virus de la influenza, el H1N1, y que se extendió por todo el planeta y produjo entre 50 a 100 millones de muertes en todo el mundo. En ese tiempo, pues, no se conocía la causa determinada, ni tampoco existían vacunas, y cuando uno se pone a apreciar fotos de la época, uno se da cuenta que desde ese tiempo y quizás desde antes, pues los mecanismos de barreras sociales son los que se han utilizado todo el tiempo para prevenir infecciones, como son el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el aislamiento.
el no producir aglomeración de personas, porque este tipo de infecciones se transmiten por las gotitas pequeñas de saliva que se expulsan al estornudar, al toser, al hablar. Tanto que quedan suspendidas en el aire por un tiempo, como que puedan contaminar cualquier utensilio y que posteriormente alguien lo toque, se lleve las manos a la boca, la nariz o los ojos y pueda quedar contaminado. Por eso, además de la mascarilla, el distanciamiento, una medida sumamente importante es lo que tiene que ver con el lavado de las manos. De modo que desde hace tiempo se había estado esperando una epidemia que pudiera extenderse y convertirse en pandemia, porque se habían presentado con anterioridad una serie de epidemias y sobre todo se estaba esperando una epidemia de tipo aviar, es decir, de un virus de las aves que pudiera saltar hacia el ser humano y poder contagiarse de ser humano a ser humano, porque existen virus que se transmiten de las aves al ser humano, pero no se transmiten del ser humano a otro ser humano, de modo que quedan como una especie de infecciones de tipo laborales para aquellas personas que trabajan con aves en los mercados o en las granjas. Está muy restringido. En el 2003, si mal no recuerdo, pues se dio la famosa epidemia del SARS, síndrome respiratorio agudo grave, en Asia. Y se pensaba que eso se iba a expandir, eso tenía una alta letalidad de alrededor de un 35% de muerte. Y entonces se actuó rápidamente con ello, se aisló y pues se controló. Aunque se comenzaron a trabajar vacunas, producto de que se dio el control de esos brotes, pues no se siguió trabajando directamente en una vacuna para ese tipo de virus, que es un coronavirus. Posteriormente, en el 2009, pues tuvimos la epidemia de influenza H1N1 que se inició en México y que pues se pensaba que esa era la gran pandemia, pero posteriormente se evidenció que el nivel de letalidad pues no era tan alto, era prácticamente equiparable a el virus normal de la gripe. Por eso, esas vacunas que incluso se hicieron, que las acapararon los grandes países, los países más ricos, posteriormente comenzaron a donárselas a otros países en vía de desarrollo porque se habían dado cuenta que no tenía esa importancia. Es importante señalarles que de esa epidemia se contagiaron alrededor de unos 2.000 millones de personas en todo el mundo. Ahora, como le digo, tenía una baja letalidad muy similar a la de la gripe, aunque sí mayor vulnerabilidad tenían las mujeres embarazadas. Y posteriormente, pues en el 2013 aparece pues la epidemia del MERS, es decir, el virus respiratorio de Medio Oriente, que es otro coronavirus, también con alta letalidad, pero que también pudo haber sido controlado. De modo que desde hace tiempo se estaban conformando los equipos y los sistemas y estrategias en los países para poder afrontar, catástrofe, tanto desde el punto de vista naturales, como pudiera ser un terremoto, como huracanes o ciclones, como una pandemia, es decir, una pandemia con un germen infeccioso que pudiera, amenazar la salud de la población. Y de ahí surge, desde el 2005, que se aprueba lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, que es una normativa que tienen que acogerse todos los países que son signatarios en Naciones Unidas de esos acuerdos, y que tiene por finalidad pues hacer los preparativos y las apropiaciones y asignaciones presupuestarias para que se esté en mejores condiciones de afrontar situaciones como las que tenemos ahora. Eso en un momento determinado se desechó y pudiéramos decir que esta pandemia, a pesar de que debieron haber estado orientados, pues agarra el mundo prácticamente, como decimos en buen dominicano, asando batata. ¿Qué ocurre?
que ya en noviembre, diciembre del 2019, pues aparecen los primeros casos de una neumonía extraña en Wuhan, China. Y no es hasta inicio del año siguiente, el 2020, cuando se hacen las notificaciones y se descubre que estamos en la presencia de un agente infeccioso nuevo, un nuevo coronavirus. Los avances tecnológicos dentro de la ciencia han hecho que pueda hoy en día determinarse el germen, no solamente la familia, sino determinar el genoma, que no es más que la secuencia de aminoácidos que tienen cada una de ese ADN o ARN que tienen esos gérmenes. Y eso trae como consecuencia que se pueda, digamos, estudiar y determinar los diferentes componentes que tienen esos virus, llegando a aislar específicamente cuáles son los aminoácidos que conforman la estructura que produce la enfermedad en cada uno de esos virus. Y es por eso que existe la posibilidad de poder desarrollar en tiempo, pudiéramos decir, récord, una serie de vacunas. Inmediatamente que se conoce eso, pues comienza a trabajarse en la formación de las vacunas. Es decir, ¿qué es una vacuna? Una vacuna no es más que un concentrado de gérmenes que pueden estar vivos, atenuados, pueden estar inactivos o muertos, o pueden contener fragmentos del germen, y que eso es capaz de imitar, digamos, los antígenos del virus natural para estimular al aparato inmunológico del cuerpo a producir los anticuerpos que van a neutralizar al virus en su estado salvaje o natural para que la persona no padezca la enfermedad. Es decir, que de eso es que se trata. Y por eso inmediatamente o muy tempranamente, pues comienzan a aparecer una serie de vacunas que tienen diferentes plataformas, es decir, que aunque tienen mecanismos diferentes de acción, tienen un mismo propósito, y es estimular el aparato inmunológico específico a través de los linfocitos para producir una proteína que es un anticuerpo que ataca a ese coronavirus, que en este caso es el SARS-CoV-2. Entonces, tenemos, por ejemplo, una vacuna o dos vacunas que tienen, digamos, una plataforma nueva. Aunque es nueva, no quiere decir que no se venía trabajando desde hace unos años, es decir, desde aquellos tiempos del SARS en el 2003, pues, que son coronavirus, pues venía trabajándose lo que es el tema de vacuna mediante el ARN mensajero. ¿Qué es lo que hace? Primero, en el laboratorio se aísla la parte antigénica del virus, es decir, la parte que estimula la producción de anticuerpos en el organismo, y se le saca, por llamarle así, al virus normal. Entonces, esa parte del genoma, que es la proteína S o spike, se introduce en un ARN mensajero que es sintetizado en el laboratorio. ¿Qué es lo que va a hacer el ARN mensajero? Es un facilitador para transportar ese segmento proteico antigénico del virus hacia el interior de la célula. Y entonces lo detecta los mecanismos internos de la célula, y eso estimula la producción de anticuerpos. De modo que cuando el virus natural penetre al organismo, ya existe una memoria inmunológica y va a desencadenar la liberación prontamente a través de los linfocitos B
de los anticuerpos que van a eliminar pues el germen en su estado natural. Como es una fracción la que se introduce en la vacuna, la antigénica no es el virus completo, de modo que no está en capacidad de producir enfermedades. Hay dos vacunas que tienen esta modalidad, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Existe otras vacunas que utilizan una plataforma y es la del vector viral. ¿En qué consiste esto? Pues se toma un virus, puede ser el adenovirus, y a ese virus se le quita la parte que produce enfermedad y se le introduce la proteína S. Entonces es el virus el que sirve de facilitador para penetrar en la célula y producir también igual el estímulo de formación de anticuerpos, de esa proteína de anticuerpos. Es decir, son vehículos diferentes. Una utiliza el ARN mensajero y la otra utiliza un vector viral. Pero al final los dos están transportando la parte proteica del virus que estimula la formación de anticuerpos, que es la parte antigénica. Por otro lado, también tenemos la vacuna que se está utilizando aquí, la Sinovac, que utiliza una fracción, el virus inerte o muerto. Uno no habla con respecto a los virus vivo o muerto porque el virus realmente no es un organismo vivo, sino que se habla de, cuando está inactivado, se habla del virus inerte. Entonces, ese virus muerto no tiene la capacidad de producir enfermedad, desde luego, pero sí tiene conservada la capacidad de producir anticuerpos. Hay otra vacuna que lo que utilizan es fracciones del virus, es decir, una fracción del virus que mantiene la capacidad antigénica de producir anticuerpos. Por ejemplo, la vacuna Soberana cubana tiene pues ese principio activo. Fíjense que ahí le he mencionado 4 mecanismos diferentes. Existe otro mecanismo diferente que es la utilización de virus vivos atenuados. Por ejemplo, la vacuna del sarampión, papera y rubeola utiliza virus vivos atenuados. Y entonces, cuando se habla de que son virus atenuados, eso lo que quiere decir es, digamos que de una u otra manera ese virus ha sido domado, por llamarle así, se le ha disminuido sustancialmente la capacidad de producir enfermedad, la capacidad de virulencia del virus. Entonces, ese virus mantiene su capacidad de producir anticuerpos. Fíjense que todas estas modalidades de plataforma para inducir la inmunidad no tienen la capacidad de producir enfermedad. Es decir, ninguna de esas vacunas pueden producir la enfermedad porque no tienen en sí los elementos que tiene el virus en su estado normal para producir la enfermedad. De modo que esa es una gran ventaja. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Pues de manera artificial hacemos lo que debe producir el virus de forma natural. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que si el virus penetra en un organismo que está virgen, pues entonces el tiempo que tarda ese organismo en reconocer ese virus y comenzar a estructurar una defensa es demasiado tiempo, por lo cual el virus que se replica, entonces desarrolla la enfermedad en su estado natural y las posibilidades de tener enfermedad grave y hasta muerte es muy grande. Ahora, cuando usted tiene una persona vacunada, ¿qué ocurre? Que ese antígeno que ha producido los anticuerpos va a guardarse en la memoria inmunológica que la tiene el linfocito T. De modo que cuando el virus
en su estado salvaje, natural, penetra al cuerpo, ya existe una alerta, inmediatamente se producen los anticuerpos, atacan al virus e impiden la replicación del mismo para que produzca la enfermedad. De eso es que se trata todo el tema de la vacunación, de nosotros provocar de manera artificial una respuesta inmunológica para cuando penetre el virus en estado salvaje o natural, pues pueda la persona tener capacidad de respuesta oportuna y neutralizar ese virus salvaje. No existen vacunas que sean 100% efectivas. No existen vacunas que sean 100% inocuas. Es decir, todas las vacunas tienen efectos secundarios leves. Prácticamente toda la vacuna. Y nosotros recordamos, cuando vacunamos a nuestros niños contra la difteria, toferina y tétano, que le produce dolor, inflamación, fiebre, malestar general, somnolencia. Es decir, todos esos signos y síntomas aparecen tras una vacunación en condiciones normales. Usualmente esa sintomatología tiende a desaparecer en las primeras 24 a 48 horas. Esto mismo ocurre con las vacunas contra el COVID. Es decir, producen dolor, inflamación, rubor en el área de la inoculación. Pueden producir malestar general, escalofrío, inapetencia, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Es decir, que en un alto porcentaje se va a producir eso. Hay personas que no se les produce eso, hay otras que se les produce más intenso. Pero todo eso, en términos generales, va a desaparecer 24 o 48 horas, no más de ahí. Es decir, y eso lo que quiere decir es que se está produciendo una reacción beneficiosa, es decir, lo que está diciendo que el cuerpo está reaccionando ante la introducción de ese cuerpo extraño que es el antígeno que tiene la vacuna. De modo que eso no es malo, eso es bueno. Es como cuando usted tiene una infección, una persona que tiene una infección. El que le da fiebre está en mejor condiciones que el que no le da fiebre. El que tiene un aumento de los glóbulos blancos está mejor que el que no tiene el aumento del glóbulo blanco. ¿Por qué quiere decir eso? Que el organismo está respondiendo de manera adecuada contra ese agresor que ha penetrado en el cuerpo. Si el organismo, por ejemplo, un niño muy pequeño, recién nacido, lactante menor, qué sé yo, de menos de 2 meses, o un anciano que tienen deprimido, uno por inmadurez y otro por desgastez, tienen su aparato inmunológico deprimido, pues es frecuente que se puedan dar infecciones con eso y esos pacientes tienden a desarrollar en muchas ocasiones septicemia, porque su organismo no está respondiendo. De modo que es importante que se produzca esas reacciones. De manera excepcional, y esto es algo que debo recalcar, se producen elementos adversos, digamos, mayores, y que se han relacionado con la vacuna del COVID. La AstraZeneca, la misma Pfizer, Moderna. Por ejemplo, shock anafiláctico. Pero el shock anafiláctico es una reacción alérgica aguda que puede poner en peligro la vida de un paciente. Pero eso es extremadamente raro. Estamos hablando que se puede producir un caso de eso en miles y miles de pacientes vacunados. Si usted tira una mirada, digamos, holística a lo que está ocurriendo con respecto a la vacunación en todo el mundo con las diferentes vacunas, tenemos que hoy en día se han vacunado más de 2.000 millones de personas con la primera dosis. En Estados Unidos más de 315 millones de personas con la primera dosis, con la segunda 250 millones de personas. ¿Cuántas personas usted ha oído que se han muerto de un shock anafiláctico?
Es decir, eso es prácticamente imperceptible. Por ejemplo, la vacuna de poliomielitis puede producir la poliomielitis 1 en 1.000.000. Es decir, que de 1.000.000 de niños que se vacunen, 1 puede desarrollar la poliomielitis paralítica. Entonces, nosotros vamos a obviar, salvar 999.999 porque un caso pudiera ocurrir. Pues eso mismo ocurre con este tipo de vacuna. Por ejemplo, hay otro tipo de problemas como la trombosis, que se ha asociado a la vacuna, digamos, AstraZeneca. ¿Usted sabe cuál es la proporción? De 7 casos por 1.000.000 de personas vacunadas. De cada 1.000.000 de personas, 7 pueden desarrollar trombosis. Ustedes saben que las mujeres que toman medicamentos anticonceptivos tienen mayor probabilidad de desarrollar trombosis que el que se pone la vacuna. Es decir, fíjense, porque hay que trabajar con estadística y lo que se llama costo-beneficio, es decir, cuáles son las cosas favorables que tiene y cuáles son las desventajas, para uno aceptar o no aceptar. De modo que cuando usted pone en equilibrio los beneficios que tiene la vacuna, pues evidentemente que usted no tiene ni que pensarlo. Y que por lo cual yo realmente encuentro increíble el oír a veces a algunos médicos hablando de que no están de acuerdo con la vacuna. Algunos médicos, porque en términos generales, todos los médicos conscientes, pues saben la importancia y los beneficios que tienen las vacunas. Tanto así que las vacunas han sido más importantes a través de la historia de la salud que incluso los antibióticos en términos de la cantidad de vida que han salvado. Fíjense hasta dónde llega el tema de la vacuna. Y es el único mecanismo con que se cuenta para poder erradicar hoy en día enfermedades infectocontagiosas. Ustedes han oído hablar mucho de lo que es contraindicación. Pero contraindicación no es igual a no indicación. Cuando uno habla de que un medicamento está contraindicado es porque el uso de ese medicamento le hace daño a esa persona. Y el daño que hace es mucho mayor que los beneficios que puedan tener. Hasta ahora, prácticamente las vacunas contra el coronavirus para el COVID-19 no tiene contraindicación. Ahora sí tiene no indicaciones. ¿Y por qué, por ejemplo, no están indicadas en determinadas poblaciones, sobre todo infantil? Sencillamente porque la vacuna no se ha probado. No porque se crea que produzca daño, por ejemplo, en niños por debajo de 12 años. Hoy en día está aprobada el uso de la Pfizer, por ejemplo, en niños ya de 12 años. Pero el no uso en niños menores no quiere decir que es que la vacuna le produce efectos adversos mayores, sino que no hay experiencia todavía en el uso de la vacuna en esa población de seres humanos, por lo cual, hasta que no tengamos las evidencias de que la vacuna es eficaz y es segura, es decir, es eficaz porque es capaz de producir anticuerpos contra la enfermedad y es segura porque los efectos adversos no son mayores, es decir, no son efectos adversos que puedan poner en peligro la vida de los pacientes. Hay algo que es importante señalar. Por ejemplo, ¿por qué a pesar de la vacunación debemos mantener los mecanismos de distanciamiento social, de uso de mascarilla, del rigor en el lavado de las manos? Bueno, muy sencillo, porque no se produce la vacunación de manera simultánea en todo el mundo. La vacunación viene en una etapa progresiva. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha creído que porque comenzó la vacunación, que porque tenemos X porcentaje de vacunados, pues entonces ya hay que liberar todas las medidas de control que teníamos anteriormente. Craso error. Y por eso estamos viendo hoy en día los rebrotes. Claro, las autoridades tienen una presión porque el tema de la pandemia
tienen que recordar, porque lo están viviendo, que no solamente es una crisis sanitaria, sino que ha producido una crisis económica y como consecuencia esto tiene efectos deleterios que si no se logra, digamos, mantener una estrategia sanitaria más o menos equilibrada con la actividad productiva, pues los problemas económicos derivados de la misma posiblemente maten más gente que lo que va a matar la pandemia por el tema de hambruna, por el tema de la pérdida de empleo, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, que si es cierto que nosotros tenemos que tener medidas lo más efectivas posible, también no menos cierto es que tiene que irse dando una especie de equilibrio para que los países no queden de una u otra manera quebrados y que la situación económica pues al final sea más letal que la sanitaria. Y esto desde luego ha traído consecuencias también, una crisis social. También hay un hartazgo de la población por el largo confinamiento y entonces vemos, porque el tema de lo que le llaman aquí el teteo no es una cuestión exclusiva de la República Dominicana, sino que se está dando prácticamente en todo el mundo. De modo que hay que comprender esa situación, pero también es importante. Si bien es cierto que no se puede, pues, culpar a la población por múltiples razones, no menos cierto es que hay que asumir responsabilidades, porque el compromiso no solamente es de las autoridades, del Ministerio de Salud, de los médicos, sino que cada uno tiene que, pues, tener la capacidad para ser autocontrolador, regulador de su propio estado de salud, como dije anteriormente, pues tratando de mantener estilo de vida saludable. Yo no quería terminar esta charla sin mencionar, por ejemplo, alguna serie de mitos o leyendas urbanas que se están dando con respecto al tema de la vacuna, y por lo cual una pequeña parte de la población pues están rechazando la vacuna con argumentos que no resisten ninguna justificación desde el punto de vista científico. Hay elementos desde el punto de vista, digamos, religioso. Yo he oído cuestiones como que que estamos hablando del signo de la bestia y que eso tiene una implicación apocalíptica, y el famoso número 66, es decir, que la vacuna está implicada con eso, y que como solamente el Señor es el que está en capacidad de resguardar la salud y la vida de la población en sentido general, pues ellos prefieren no ponerse la vacuna para evitar ese riesgo de que se le pueda inyectar algo que esté relacionado con ese tipo de situaciones. Cuestión totalmente mal infundada, porque el tema del signo de la bestia, eso viene desde el Imperio Romano, y posiblemente, si mal no recuerdo, está en la parte del Apocalipsis de la Biblia, y habla del signo de la bestia, y habla del 666, pero recordar que en la época, estamos hablando del Imperio Romano, y cuando Nerón, aquel que quemó a Roma, pues cuando Nerón tenía una actitud en contra de los cristianos, y entonces pues el nombre de Nerón en hebreo, pues existe un código numérico, y ese nombre suma en hebreo el 666. De modo que fíjense cómo tiene una implicación, digamos, histórica, religiosa, el tema de que estemos hablando de una cuestión como eso. Por otro lado, también estamos con el tema de que se le incorpora un chip a la persona para tener un control individual de la gente en todo el mundo. Pero óigame, yo no sé en qué mente puede caber el que, bueno, es importante señalar que esto surgió a raíz de que Bill Gates dijo que en un futuro las personas iban a tener no un chip, iban a tener una aplicación en la piel, por lo cual podían posteriormente, digamos, pagar la tarjeta, utilizar una serie de servicios directamente sin que tener el plástico, sino que lo iban a tener impregnado en la piel como si fuera un tatuaje. Y de ahí surgió el que le estaban poniendo chip. Pero imagínense ustedes, las vacunas son frascos multidosis,
Si le ponen a uno la dosis de una persona, ahí le sacan un chin del chip para ponérselo. ¿Y quién quiere controlar la vida de cualquier ciudadano común? La vida está controlada en términos de ubicación con los celulares. Hace tiempo que están controlados, de modo que eso es falso, de toda, como dicen, de toda falsedad. El tema de los antivacunas. ¿De dónde surge el tema de los antivacunas? Pues surge porque salió hace una década y tantos años una publicación donde se asociaba la aparición del autismo con casos de sarampión. Posteriormente se hizo un estudio, estamos hablando de que eso se hizo un estudio con 12 pacientes, posteriormente se hizo un estudio con 90,000 pacientes, donde no se encontró ningún tipo de asociación con el autismo. Asimismo también la vacuna de la hepatitis B se estuvo asociada con la esclerosis en placas. Tampoco se han vacunado millones de personas contra la hepatitis B y usted no hay evidencia de que haya ningún tipo de asociación. Por otro lado, también se utiliza de que las vacunas tienen otra serie de complementos. Bueno, tienen un complemento como coadyuvante. Por ejemplo, se utiliza mucho el sulfato de aluminio y hidróxido de aluminio, porque eso se utiliza para aumentar la potencialidad de generar anticuerpos y la capacidad antigénica. ¿Y qué es lo que eso hace? Que la absorción de la vacuna se haga mucho más lenta y como tal entonces el estímulo al aparato inmunológico se hace más sostenido y por mucho más tiempo, con lo cual la respuesta se hace mucho mejor. De modo que en la respiración normal de la gente se absorbe mayor cantidad de aluminio, 20 veces más aluminio en los alimentos que come, en el agua que toma y en el aire que respira. Usted tiene 20 veces más cantidad de aluminio que lo que tiene una vacuna. Se ha hablado también del tema del mercurio. Pues el timerosal se usa en unas proporciones ínfimas. Sobre todo se utiliza para evitar la contaminación bacteriana de las vacunas. Y entonces no se produce como metabolito el metilmercurio, sino el etil, el cual se elimina más fácilmente por el organismo y en términos de 7 días ya no existe ese derivado del mercurio. Tiene más mercurio una lata de atún blanco que usted se coma que lo que tiene una vacuna. De modo que, fíjense, todos los argumentos que esgrimen los antivacunas son derrotables por la ciencia. De modo que no existe ninguna justificación desde el punto de vista racional para que la gente no se vacune. Yo no voy a hablar del signos y síntomas de la enfermedad. Sí quiero decirle que actualmente pues no existe tampoco ningún tratamiento específico contra el coronavirus. Existen una serie de protocolos que se utilizan para tratar pacientes que tienen como fin dar soporte al organismo para darle tiempo a que el organismo cree su propia defensa y combate el virus. Es decir, que al final quien va a eliminar el virus es el propio mecanismo de defensa de las personas y no los medicamentos que se le están dando. Los medicamentos que se le están dando simple y llanamente son medicamentos de tipo sintomático como antiinflamatorio, soporte con oxígeno, ayudar al pulmón a través de un ventilador, algunos antivirales, pero en definitiva lo que se trata es de prolongar la vida del paciente hasta que ese aparato inmunológico se active, genere los anticuerpos y el paciente de la situación. Hay otros elementos que se han hablado y que sirven supuestamente para el COVID, como es el tema de la vitamina C, de la vitamina D, el del zinc. Todos esos elementos es verdad que fortalecen el aparato inmunológico. Ahora, no previenen los coronavirus y mucho menos el SARS-CoV-2 ni la COVID-19. De modo, un COVID grave no lo va a evitar ni la vitamina D, ni la vitamina C, ni el zinc, ni otro tipo de medicamento. Recuerden que esto es una enfermedad nueva, con un germen nuevo, del cual se está aprendiendo cada día. A la vista, en el horizonte, lo más importante para
salir lo antes posible de esta pandemia es la vacunación. Cuando se aumente la vacunación en más de un 70, un 80%, evidentemente que habremos comenzado el fin de la pandemia. Fíjense que hoy ya en algunos países que tienen unos niveles altos de vacunación están prácticamente quitando las restricciones. Por ejemplo, en California, si mal no recuerdo, del día de ayer se han liberado prácticamente todas las restricciones porque tienen prácticamente su población vacunada. Así es que los exhorto a que vacunen a todas, que se vacunen ustedes y que lleven a vacunar o persuadan a todos los demás para que se vacunen, porque es la única forma de, si adquieren la enfermedad, desarrollarla de manera leve y evitar caer en un intensivo y la posibilidad de morir. Además, también disminuye sustancialmente la posibilidad de que usted pueda contagiar a otra persona. Así es que muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, pero estamos a la disposición. Sí, tenemos varias preguntas y poco tiempo. ¿Me puedo vacunar si tengo COVID? Dice de la Cruz. No solamente que puede vacunarse, sino que debe vacunarse. Ahora, debe vacunarse, yo diría que alrededor de unos 2 meses después de haber pasado la infección. Porque usted va a producir anticuerpos. Muchas veces la enfermedad produce menos reacción de anticuerpos que la vacuna, porque la vacuna está diseñada específicamente para producirlo. De modo que cuando se vacuna, posteriormente, entonces usted va a reforzar su mecanismo de defensa, su memoria inmunológica. Otra aquí, ¿por qué los niños no se vacunan? Bueno, no se vacunan, como dije anteriormente, porque todavía la vacuna no se ha probado en niños. Es decir, no es porque produzca daño en el niño, sino que siempre se comienzan a experimentar primero las pruebas preclínicas, que en animales, y posteriormente en adultos sanos. Entonces, si no se produce ningún tipo de problema en esos adultos sanos, se van yendo a cada una de las poblaciones. Igual pasa, por ejemplo, con embarazadas. Es decir, en embarazadas, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, no hay experiencia, por lo cual no se recomienda que se pongan la vacuna, sino que sea después de la 14ª semana. ¿Por qué se desarrolló tan rápido esa vacuna? Porque primero lo demandaba la circunstancia. Segundo, el desarrollo tecnológico de hoy en día lo permite. Tercero, como afectó a todo el mundo, aparecieron los recursos financieros para poder desarrollarla. Y además, porque ya se tenía y se estaba trabajando en esa vacuna de hacía más de 10 años. Es decir, en vacuna, por ejemplo, con ARN mensajero, y después las otras vacunas, digamos que es la práctica en toda la vacuna. Es decir, las otras plataformas de vacuna, ya sea con vectores, o ya sea con proteínas o fragmentos del virus, o el virus inerte, inactivo, ahí es que están la mayoría de las vacunas que tenemos hoy en día, de modo que eso no es nuevo, eso es viejo. Quisiera saber por qué me da COVID si tengo las 2 dosis de la vacuna. No es que le dé COVID, es que le podría dar COVID, es decir, no hay una inmunidad 100% de ninguna vacuna. Eso es importante que lo sepan. Ahora, que sí está totalmente demostrado que la persona que está vacunada, después, sobre todo de la segunda semana a tercera semana de la segunda dosis, sí desarrolla el COVID, lo desarrolla leve. Es decir, evita muerte y evita que usted termine en una unidad de cuidado intensivo. Pues muchísimas gracias, le agradecemos infinitamente al Instituto de Especialidades Médicas esta oportunidad y los felicitamos porque están realmente contribuyendo con la educación de la población, que no solamente se trata de atender enfermos, sino de promover la salud en la población en sentido general. Muchas gracias y espero que haya sido esta charla del interés de todos ustedes.